Bendiciones a todos mis hermanos, pueblo del Señor, iglesia de Cristo, en cualquier lugar donde puedan ver nuestros videos. Dios puso en mi corazón estudiar un poquito acerca de los elementos que tenía el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Y fue impresionante al encontrar este mueble precioso del arca y los querubines. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que tenemos acerca de lo que esto significaba. Como ven ustedes en su pantalla, pues ven el mueble, el arca y los querubines. Para tener una idea, más o menos todo esto fue estrictamente hecho por la mano del Señor bajo la revelación que Dios le dio a Moisés. Y eso es muy interesante porque para hacer el tabernáculo Dios le reveló a Moisés por 7 ocasiones y fue muy claro Moisés, muy específico para decirles cómo tenían que hacer el arca. Y obviamente los elementos que tenía que llevar también todo el tabernáculo, comenzando pues desde la entrada hasta donde estaba el arca de la presencia. Pero hoy me quiero dedicar a ver detalles muy interesantes del arca. En el capítulo 25 del libro de Éxodo y en el versículo 10 dice, desde el verso 8 dice, hacerme un santuario y yo habitaré en ellos. Hacerme un santuario y yo habitaré en ellos. Al hablar del santuario, estamos hablando del lugar de la dulce presencia de Dios. Este es sumamente importante conocer qué significaba el lugar de la presencia. Porque cuando estudiamos y vemos, vamos a poner una lámina ahí del tabernáculo y vamos a ver las 3 partes. Cómo era que en el atrio existía la luz del sol, la iluminación del cielo, pero esta era la luz natural en el atrio, donde se sacrificaban los animales y se quemaban. No había más olor que del fuego, olor a sangre, olor a tierra y olor a ceniza. Después, pasos hacia adelante, tenemos el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban continuamente. Pero luego entonces Dios dio instrucciones precisas cómo se debería de hacer el arca de la presencia. Y algo notable aquí es que los querubines los ven, ahí están en forma de humillación, están inclinados a una parte que se le llama el propiciatorio. Cuando vemos detalles minuciosamente de este mueble, vemos que está la tapa, están las varas para llevar en los hombros y los querubines están en una forma inclinada hacia el propiciatorio. Esa parte del propiciatorio es interesante porque ahí tenemos el sé propicio de mí. Y entonces, ¿cuál es el misterio del por qué los querubines están de esa forma inclinados? Y han de recordar que hubo otro querubín, porque eran 3 querubines. El otro querubín que tenemos en la Biblia, este se llamó Luzbel, y lo encontramos precisamente en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Ahí encontramos la descripción de este otro querubín y dice el capítulo 28 y verso 14 del libro de Ezequiel, tú querubín grande. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando precisamente de la creación de Luzbel. Si queremos tener un poquito de más entendimiento, desde el versículo 12 y 13, en Edén, el huerto de Dios, estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, y da los nombres de todas las perlas, y luego dice aquí que con música
música, y que él era prácticamente el, pues el, digamos, la dicha de haber sido criado con música. Y obviamente Dios es el que da el diseño de los instrumentos. Y dice, pífanos tamboriles estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Es decir, que este Luzbel, que era un querubín, fue creado en ambiente de música, en ambiente de adoración. Es decir, que la adoración, la alabanza, cuando el pueblo está adorando a su Dios, atrae la dulce presencia de Dios, atrae el olor. Cuando Noé, después de haber salido del arca, del arca y en el juicio de Dios se recuerda, y al final él le ofreció a Dios un sacrificio. El olor fue agradable a la presencia del Padre, fue agradable el sacrificio que le ofreció. Exactamente es lo que la Biblia nos narra a través de todas las escrituras, que qué lindo es adorar y qué lindo es alabar y hablar en lenguas. Dios está en el silbo apacible. Ciertamente Dios está en el júbilo, en la alabanza. Y es lindo ver todo esto, pero también hay un momento de adoración. Se dan cuenta que muchas veces es en la adoración donde tenemos un momento de los dones, el desarrollo de los dones espirituales, donde ciencia, de sabiduría, de revelación y de sanidad es en el ambiente de la adoración. Y es precisamente el gran problema que tenemos, que muchos líderes, muchos ministros están quitando la adoración de la casa de Dios. Y esto va a tener precisamente, como dice el libro de Zacarías 11:17, pastores inútiles que no atendieron al rebaño de Dios. Y todo ministro que no guía a su pueblo a la adoración y alabanza, se la está robando a él. Por eso dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, a tu nombre da el honor, porque tú mereces todo el honor y la gloria. Así que toda la Biblia nos da todo un enfoque acerca de la adoración y la alabanza cuando hay presencia en los templos. Cuando hay presencia en los altares, debe de fluir el espíritu de adoración, porque eso le encanta al Señor. Recuerden aquel pasaje cuando el profeta Elías, convocó al pueblo y resulta que Dios no estaba en el terremoto, que Dios no estaba en el mover fuerte, sino que estaba donde estaba precisamente en el silbo apacible. Es ahí donde quiero que contemplemos por un instante el silbo apacible. Dios es suave para hablarnos. Yo nunca he encontrado en las escrituras donde Dios dice que Él nos grita. No, nunca. No encuentro. Dice su ira, su enojo, su indignación, pero nunca habla de que a su pueblo le grita para hablar, para que entendamos, sino es un silbo apacible. Y yo he tenido el privilegio de escuchar la voz del Espíritu Santo. Es una voz muy dulce. He oído la voz de mi Padre también, es muy agradable, es una voz dulcísima en el corazón. Por eso les invito a que estudiemos por un momento, por unos 2 videos quizá, acerca de el arca de la presencia de Dios. Bueno, entonces cuando hablamos del arca de la presencia de Dios y hablamos del propiciatorio, vemos entonces ahí que los 2 ángeles están humillándose en el propiciatorio, en el ser propicio. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que el otro querubín que no está ahí fue porque estos ángeles, seres de Dios, querubines, cuando vieron que su compañero cayó en la rebelión y Dios tuvo que barrerlo desde los cielos y extirpar el pecado, la iniquidad de la rebelión, porque Dios nunca iba a aceptar que se sublevaran. Esa reyerta en los cielos le costó a Luzbel hasta el sol del día mantenerse en una soledad y un aislamiento totalmente de la presencia de Dios. Ese ser que fue criado en alabanza y en adoración y que ha pervertido la adoración y la alabanza en el mundo, especialmente lo pervirtió
las canciones del mundo, que todas las canciones van girando hacia la adoración del hombre, hacia sexo, hacia rebelión. Y todos los líderes del mundo, todos los líderes, los políticos, los grandes hombres que han reinado en esta tierra, todos giraron en torno a música, porque al pervertir la música pervierten la mente de la humanidad. Por eso es importante que analicemos este asunto con mucha delicadeza. Entonces estos seres se inclinaron pidiendo auxilio, pidiendo misericordia, humillándose con Dios, porque el otro ser había sido quitado totalmente de la gloria. Ahora viene entonces el pensamiento, hermano Belarmino, viene una guerra, una batalla entre Dios y Satanás y a ver quién gana. No, Satanás es un instrumento que Dios ha dejado en este mundo. Satanás es la vara de la corrección, de igual manera los demonios. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis encontramos en el verso 1 que un ángel viene a atar a Satanás, porque para ese entonces Dios le dará un cuerpo, él será corpóreo. Hoy Satanás es un espíritu y trabaja a través de espíritus en el mundo, pero llegará el tiempo, eso fue la parte del juicio que Dios le dio según el libro de Ezequiel, que le quitó su cuerpo. No es corpóreo, tiene cuerpo, pero le quitó el cuerpo. Y entonces Satanás hoy es un ser, un espíritu sin cuerpo, pero tiene personalidad espiritual y ataca y posee a las personas. Bien, entonces comencemos viendo algunas cuestiones. Por ejemplo, la presencia visible de Dios en el Antiguo Testamento vemos que fue vista con mucha frecuencia, como un destello luminoso muy fuerte acompañado por humo o siempre por una nube. Cada vez que veamos una nube en el Antiguo Testamento, se refiere siempre a la gloria de Dios. Es importante. También vemos la manifestación del Padre, vemos la manifestación del Hijo, pero también la manifestación del glorioso Espíritu Santo. Por eso es importante ver que en el Antiguo Testamento las tres personalidades divinas fueron vistas de alguna manera. Bien, en Génesis capítulo 15 y verso 17, como referencias que voy a dar, Dios aparece en una visión como un horno, humeando una antorcha de fuego. Por eso le doy la cita para que usted lo investigue, porque estamos haciendo aquí un estudio acerca del arca de la presencia y hay mucho que hablar. Posiblemente serán unos 4 videos. En Éxodo capítulo 14 y versículo 24 encontramos que el Señor es visto como columna de fuego y de humo. Interesante, o de nube, perdón. En Levítico 16:2 encontramos que el Señor aparece como una nube sobre el propiciatorio. Miren qué hermoso ese verso de Levítico capítulo 16 y versículo 22. En Números capítulo 7 y versículo 86, el Señor se escucha como una voz sobre el propiciatorio. Es decir, que hay una presencia maravillosa ahí. Y luego en Deuteronomio 1:33, el Señor guía a Israel con fuego y nube. Por la noche tenemos un fuego y por el día una nube. En primer libro de Reyes 8, 10 y 11, el Señor llena el templo de Salomón como una nube. Y en el Isaías capítulo 4 y versículo 5 dice, profecía de Dios como nube, oscuridad y fuego con llamas. El libro de Isaías siempre en su capítulo 6 y verso 4 dice, Isaías ve a Dios como un humo en el templo celestial. Cuando uno ve la revelación del capítulo 6 del libro de Isaías, encontramos que cuando murió el rey Usías, Dios le abrió los ojos al profeta Isaías y él vio la gloria de Dios, la manifestación del trono del Padre. Interesantísimo. Bien, Dios prometió estar siempre presente en el propiciatorio. Recordemos que Éxodo 25 del 22 en adelante vemos que Dios dijo
que el propiciatorio era una especie de trono portátil a lo largo de las varas del arca y se completaba con una cubierta alas de ángeles. Los querubines miraban hacia el centro del propiciatorio y sus alas lo cubrían. La imagen de Dios como rey de Israel entronado en el propiciatorio es clara, y más allá de donde se encontraba el arca, en el desierto, en batalla o en una tienda, siempre la manifestación era en el tabernáculo que Dios había levantado, porque aquí es donde vemos la primera parte del tabernáculo, que era el atrio, la segunda parte, que era el lugar santo, y la tercera parte, que era el lugar santísimo. Ahora, miremos claramente aquí. En el atrio estaba la luz del sol, la luz natural. Esa es lo que se llama la luz, el conocimiento natural, la filosofía, las artes, la ciencia, el deporte y todo lo que los griegos tuvieron. Hay una ciencia, hay una sabiduría humana. Y Santiago dice que hay una sabiduría hasta diabólica, terrenal y diabólica. Pero hay una sabiduría celestial, hay una sabiduría de lo alto. Y precisamente aquí estamos viendo una revelación de la nube, de la presencia de Dios. Cuando estamos en el lugar santo, ahí vemos la revelación del candelabro o la menorá. Así podemos ver aquí aquí en mi oficina, ahí vemos, y me encantan mucho los 7 brazos porque reflejan los 7 espíritus de Dios, aunque hay otros espíritus, según Isaías capítulo 11 y versículo 2. Hay muchos espíritus, pero aquí reflejan 7 espíritus, que es la manifestación de la gloria de Dios. En el libro de Apocalipsis tenemos que el Cordero tiene 7 cuernos, 7 espíritus que van por toda la tierra, el Cordero que quita el pecado del mundo y la manifestación gloriosa de esos 7 espíritus. Muy bien, vamos caminando entonces en esta primera parte. Es interesante cómo vamos viendo la manifestación del arca de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y todo lo que esto nos va a llevar. Ahora, ya en la segunda parte, espero en Dios que podamos ver algunos detalles, pero por ejemplo, hay detalles para terminar. El propiciatorio era una realidad. La tapa o cubierta del arca era el pacto y medía 2.5 codos por 1.5 codos, 3 pies o 9 pulgadas por 2 pies pulgadas. Y luego tenemos aquí que estaba hecho de oro puro y tenía 2 querubines de oro puro en cada extremo. Este es interesante. La Shekinah que estaba ahí, porque ahí tenemos entonces finalmente en el atrio, como lo estoy viendo en este momento, tenemos la luz del sol, es la luz natural. Y Eclesiastés capítulo 1 y versículo 9, Salomón dice que debajo del sol no hay nada nuevo, porque lo está viendo en la luz natural. Eclesiastés significa Eclesiastés, 2 partes donde dice luz natural, la luz natural, es decir, que solo puede reflejar lo que está en su entorno. En el hábitat donde se mueven los seres, pero luego entonces resulta que esa luz tiene limitaciones, pero en el lugar santo está la luz del candelabro, como ya lo mencioné, y reflejando la luz a los panes, y luego tenemos el altar del perfume. Pero ahí hay una, entre el lugar santísimo y el lugar santo precisamente hay una cortina. Una cortina está con bordados de querubines, y que nadie podía pasar al lugar santísimo porque solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año a la presencia de Dios. Ahí no había luz natural, no había luz del sol, no existía la luz del candelabro, era una luz de la presencia que se llamó Shekinah. Shekinah. Es más, quiero decirles que he encontrado las 12 glorias. Las 12 glorias, posiblemente en nuestro próximo video les voy a mencionar las 12 glorias
Ahora solo voy a mencionar la Shekinah. Muchas personas consideran que la nube en el lugar santísimo correspondían a la Shekinah de Dios. Según una tradición tardía, entre los judíos el término Shekinah se asocia a la dulce presencia de Dios. Shekinah deriva de una palabra hebrea que significa morada, la morada de Dios. La palabra en sí no aparece en el Antiguo Testamento un término similar, Shakan. Shakan se menciona en Éxodo 12:20 y 40:34, Levítico 9:23 y Números 14:10, 16:16 también. No obstante, en el Éxodo y en la experiencia del desierto, la presencia de Dios estaba representada con la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Interesante, qué precioso nuestro estudio. Dejo esta parte aquí para inmediatamente continuar en la segunda parte. Muchas gracias por su preciosa atención. Bendiciones para todos.